Buenos días, es un verdadero honor estar aquí en la casa de Dios y pues la verdad sí, inmerecidamente, la verdad siempre que paso aquí al frente me siento inmerecido como persona por todos los pecados que uno también comete en contra de Dios. Pero la verdad solamente es por su gracia que estamos hoy en día aquí en su presencia, y es por su gracia también que Él nos esfuerza pues a saber un poco más de su palabra cada día para también saber cómo dirigirnos hacia Él, ¿verdad? Y también hacia las personas allá afuera, porque hay muchas personas que tienen ideas distorsionadas de lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios, y por eso pues la enseñanza que Dios nos da, que nuestro pastor también nos ha animado, nos ha exhortado a que nosotros continuemos. Y la verdad, el día de ayer estaba yo leyendo y me sorprendió mucho de lo que el Señor dice en unas cuantas palabras, y es la verdad muy hermoso lo que Él nos da. Pero también, hermanos, vamos a retomar lo que se estaba enseñando, lo que el pastor nos estaba enseñando en las anteriores clases, y les animo que abran sus Biblias, hermanos, en Génesis 3, versículo 14. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver la caída del hombre en el siguiente punto, que es el B, y aquí vamos a hablar sobre todos los participantes en la tentación de la caída, hermanos. Hubo varios participantes. Entre ellos, no sé si tengan ustedes sus hojitas, hermanos. Si las tienen, sí sería de gran apoyo para ustedes también el continuar con la enseñanza. El primer participante en la caída, tenemos aquí en nuestras hojas, es la serpiente, hermanos. Dios la creó, Dios la hizo hermosa, así lo describe la palabra del Señor, ¿verdad? Pero también la hizo la más astuta de todas las bestias, de todos los animales que habían en el campo, en el huerto, ¿verdad? Obviamente no lo hizo Dios con la intención de que ella hiciera algún daño, ¿verdad? Era al fin y al cabo una ayuda para el hombre, no ayuda idónea, obviamente, ¿verdad? Sabemos que por eso Dios creó a Eva, pero más sin embargo sí tenía, pienso yo, algún propósito para cada animal, y cada animal el día de hoy vemos que tiene un propósito en la vida del hombre, a pesar, por ejemplo, las personas que trabajan en el campo, muchas veces, ahora pues ya un poco menos, pero muchas veces utilizaban las bestias, los toros, ¿verdad? Las mulas, los burritos, en fin, todos esos tipos de animales han sido utilizados, entre muchos otros, en distintas culturas, en distintos lugares del mundo. Pero más sin embargo aquí vemos que la serpiente, utilizada, eso es muy cierto, por el mismo Satanás, ¿verdad? Fue quien le dijo a la mujer: no pasa nada, mira, tú comes, no es cierto lo que dice Dios. Ella negó la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos que con la astucia y con la mentira, porque así es Satanás, padre de mentira y engaño, ella engañó a la mujer. Por eso es que el pastor lo decía y la palabra de Dios lo afirma, ¿verdad? La mujer no pecó, la mujer fue engañada, ¿verdad? El hombre sí pecó. ¿Por qué? Porque él aceptó lo que la mujer le decía, lo que la mujer le estaba diciendo en ese momento. Mira, pues yo ya me dijeron esto, y él cayó, ¿verdad?, en la mentira. Él aceptó porque Dios le dijo a él directamente: mira, de todo comerás, menos de ese árbol que está allá, ¿verdad? Era un mandamiento que Dios le había puesto, una regla, y él la rompió, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice claramente la Escritura: la mujer no pecó, ¿verdad? Porque al que le dijo directamente Dios fue al hombre que no lo hiciera, no a la mujer, ¿verdad? Él tenía que dirigir a esa mujer, a esa ayuda idónea que le había dado Dios, como era debido, pero él no lo hizo.
Y hace unos días que estábamos, perdón, el domingo pasado que estábamos en la clase, yo me preguntaba, bueno, yo creo si era muy grande el huerto, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿dónde estaba Adán en el momento que su esposa fue engañada? Muchas veces nosotros, hermanos, ¿verdad? Sabemos que el mundo, nuestra carne, Satanás, ¿verdad? Todo eso nos ataca, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como esposos, y aquí sí voy a hablar directamente hacia los varones, no sabemos ni siquiera qué está haciendo nuestras esposas. ¿Dónde están nuestras esposas? ¿Por qué? Porque nos sumergimos en algo que supuestamente es más importante, pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, que tal vez algo está bombardeando con mentiras, ¿verdad?, con cosas malas a nuestra esposa para destruir posteriormente nuestro matrimonio. Y eso fue lo que pasó, hermanos. La relación que había entre el hombre y Dios en ese momento fue también no destruida, por decirlo así, pero sí de alguna otra manera fue dañada, y de una manera irreparable, hasta el momento de la venida del Señor Jesucristo. Posteriormente hablaremos de ello. Pero aquí, eso fue uno de los participantes en la tentación de la caída, la serpiente utilizada por Satanás. Hermanos, aquí nos dice también, ¿verdad?, la Escritura, que tengas cuidado. Hay muchos medios, muchos recursos que Satanás puede ocupar para destruirte, para tentarte, para que tú caigas desobedeciendo a Dios y entonces tú lleves una vida desagradable a Dios, ¿verdad? Hermanos, también el segundo, aquí dice del diablo, ¿verdad? Perdón, hermanos, antes quiero retomar, perdón. La serpiente, hermanos, es un ejemplo gráfico, ¿verdad?, de Dios sobre la advertencia del pecado, ¿verdad? Como ya lo decía hace rato y lo dice la Escritura, la serpiente era un animal hermoso, un animal, lo dice así, perspicaz, tenía su encanto, ¿verdad? Antes de que la serpiente fuera utilizada, ¿verdad?, con su astucia para hacer caer a la mujer, ¿verdad?, y al hombre. Y dice aquí, era hermosa y pasó a ser repulsiva, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Un hombre, antes de pecar ante Dios es hermoso, ante Dios tiene una apariencia grata, ¿verdad? Incluso hablando en cuestión de aromas, dice que es un olor fragante, ¿verdad?, hermoso, rico. Pero después de que el hombre peca, obviamente Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios lo oye, ¿verdad?, pasa a ser todo lo contrario, pasa a ser algo que no agrada a la presencia ni de Dios ni de los hombres, porque todo sale a la luz. Entonces, a eso se refiere cuando Dios mismo maldice a la serpiente y le dijo, tú te arrastrarás por el resto de tu vida y comerás polvo. Así pasa a ser el hombre. Antes de pecar, ¿verdad?, tiene los beneficios de Dios, pero cuando éste peca y no se arrepiente, ¿verdad?, vive una vida desgraciada, vive una vida amargada, una vida en la cual ni él mismo se siente bien, ¿verdad? Hay muchas personas, creyentes incluso, ¿verdad?, en la palabra, que se desviaron y el día de hoy, tristemente, tienen una vida deshecha, sus familias en pedazos, ellos mismos quieren buscar la salida, pero una salida falsa. ¿En qué? En los vicios, en las cosas del mundo, en los placeres con otras mujeres, con otros hombres, ¿verdad? Y cada día más se va arrastrando, ¿verdad? Va comiendo tierra, va comiendo su miseria. A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla sobre la serpiente, ¿verdad? Adán y Eva eran hermosos a los ojos de Dios. Cayeron en pecado y Dios no soporta el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso mismo Él dijo, pondré un límite, y los expulsó. Porque Él no podía tener dos pecadores, ¿verdad?, dentro de lo que Él había hecho perfecto. Porque Él no quería que el hombre pecara. Pero más sin embargo también por el libre albedrío que le dio y porque no nos hizo, así lo explico, hermanos, de una manera explícita, no nos hizo robots.
Él quería que si tú le sigues, y quiere que si tú le sigues, sea porque tú lo deseas, sea porque tú lo necesitas, y lo necesitamos, hermanos. Pero más sin embargo, ¿verdad? El hombre tristemente engañado y pecando, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios, pues fue expulsado. Y hasta el día de hoy vemos todo eso, hermanos, que repercute por ese pecado que entró en el mundo, ¿verdad? Bueno, como número 2, hermanos, tenemos también otro participante que yo creo es uno de los principales, o más bien dicho, el principal para la caída del hombre, es Satanás, hermanos, es el diablo. Y dice en Génesis 3:15, hermanos, lo leo rápido, hermanos, Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí es algo profético. Aquí habla obviamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios, al ver que entró el pecado en el mundo, ¿verdad?, no podía dejar que el hombre fuera condenado a solamente la muerte y no tuviera una oportunidad de también llegar al reino de Dios, ¿verdad? Por eso mismo aquí habla cuando dice que en su simiente, ¿verdad?, será también, dice aquí claramente, y la simiente suya habrá enemistad entre la mujer y Satanás. ¿Por qué? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, ¿verdad? Y sí lo aclaro, hermanos, ella no está reinando, mas sin embargo creo yo, como mujer agraciada por Dios, está obviamente en presencia de nuestro Señor, pero no está reinando. Mas sin embargo ella, ¿verdad?, tenía que venir nuestro Señor Jesucristo naciendo de una mujer. Por eso habla que habrá enemistad, dice, entre la mujer, ¿verdad?, que iba a procrear, o a tener, más bien dicho, al Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso iba a haber una enemistad y lo iba a herir, dice. ¿Por qué? Porque Satanás no quería, ¿verdad?, y no quiere, ¿verdad?, perder la batalla. Mas sin embargo sabemos que él ya la perdió. Desde el inicio él fue vencido. Desde que fue destituido del reino de Dios, ¿verdad?, por todo lo que él quería, que era, primero que nada, ascender a un lugar que no le correspondía. Y el día de hoy él sabe que ya perdió, y por lo mismo es que quiere llevarse a muchos. Por eso engañó a Adán, por eso engañó a Eva, para que entrara el pecado, para que, según supuestamente él, fueran condenados. Pero nuestro Señor, que es obviamente el principal en sabiduría, dijo: bueno, pues ahora tengo que mandar a mi hijo a morir por estas personas. Dígame, hermano. No, engañó a Eva, sí, engañó a Eva, sí. Bien, entonces, ¿verdad?, aquí habla claramente sobre la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de todos nosotros, por medio de su gracia, ¿verdad? Y también para lavar nuestros pecados. No podíamos nosotros ser salvos si no era derramada la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, a pesar de que todos hemos pecado, así lo dice la Biblia, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, somos lavados del pecado, ¿verdad? Y entonces ahora, por medio de la fe y por medio de su gracia, tenemos la esperanza que algún día vamos a ascender con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando Él venga en el arrebatamiento por los suyos. Hermanos, también tenemos aquí otro participante, ¿verdad?, que es la mujer. La mujer, como lo decíamos y lo dice bien dicho mi hermano, ¿verdad?, fue engañada, ¿verdad?, por la serpiente, que al fin y al cabo era también Satanás, ¿verdad? Y dice, hermanos, vamos a Génesis 3:16, dice aquí: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, hermanos, muchas personas a veces dicen, quiero tocar este tema muy rápido, que Dios es machista. En ningún momento, hermanos, en ningún momento. Podemos leer muchas partes de la Biblia, en Efesios y todo, cuando habla también cómo debe de amar el hombre a su esposa, en fin. Pero solamente para tocar ese punto, hermanos, Dios no es ningún machista, solamente Él entendió, y ya lo decía nuestro pastor, que la mujer, por las emociones y todo eso, fue engañada.
El hombre, bueno, de ahí entonces el Señor dijo, bueno, con su sabiduría, ¿a quién pongo? La mujer fue engañada muy fácilmente por un animal. Ahora cuando los hombres, ¿verdad?, también se reproduzcan, habrá maldad. Habrán personas muy astutas, ¿verdad?, que vendrán y también engañarán, la Biblia lo dice. Entonces, bueno, dice, si la dejo a ella, va a seguir pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces tengo que poner a uno de los dos. Y él decidió que fuera el hombre. Por eso dice que él se enseñoreará. No lo dice que él, ¿verdad?, pisoteará. En ninguna manera lo dice así, ¿verdad? Pero, bueno, hermanos, dice aquí el aumento de dolores, ¿verdad? Sí iba a haber dolor, tal vez un dolor mínimo, pero sí iba a haber un dolor, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿verdad?, ahora hubo un aumento por el pecado, ¿verdad? Hubo una paga, que también al fin y al cabo ya sabemos que la paga del pecado es muerte, pero aquí, ¿verdad?, también hubo una consecuencia. Bueno, no iba a haber tanto dolor, ahora ya va a haber más, ¿verdad? Ahora, el dolor que Dios sintió también, hermanos, al ver que sus hijos, ¿verdad?, desobedecieron. Si Él sufrió, si Él sintió dolor, porque yo creo, hermanos, que sí sintió dolor al ver que ellos dos pecaron, ¿verdad? Pues yo creo que también por lo mismo que la Biblia lo dice, Dios es justo, hermanos. Pues dio el justo pago a cada uno de ellos, a todos los participantes de esa caída. Y a la mujer también le dijo, bueno, los dolores, el marido será quien diga la última palabra, ¿verdad? Hay muchas veces que esto decimos, no, es que entonces el hombre, no. Aquí se refiere, los dos se pondrán de acuerdo, pero el que dirá una respuesta ante las personas, ante lo que se está tratando, es el varón, porque el varón es cabeza, ¿verdad?, de la mujer. Entonces, hermanos, a eso se refiere. Hay muchas situaciones que se presentan a veces en la vida que no se puede uno poner de acuerdo. Es muy complicado. A veces las ideas varían, ¿verdad? Pero ahí el hombre, como cabeza del lugar, la mujer sujetándose o sometiéndose a su esposo, tiene que decir, bueno, decide. Y hermanos, no es una cuestión machista, es una cuestión, ¿verdad?, que Dios mismo estipuló, que así tenía que ser. Entonces, toda la responsabilidad, por eso, varones, cae sobre nosotros. Y tenemos que estar nosotros todavía aún más comprometidos con el Señor, ¿verdad? Muchas veces lo dice aquí el hermano Alfredo, nuestro pastor, las mujeres son más fieles que nosotros. Y eso es algo que no tendría que ser. Bueno, no me refiero que no sean fieles, hermanas. Me refiero que los varones tendríamos que estar como número uno aquí en la iglesia presentes. A eso me refiero, ¿verdad? Porque así también lo quiere el Señor. Pero más sin embargo no. Por eso hace rato lo decía. ¿Dónde estaba Adán cuando su esposa estaba cerca del árbol? Yo creo hubiera sido bueno, ¿verdad?, que le hubiera dicho, ¿sabes qué? No te acerques, porque puedes caer en una tentación, ¿verdad? Más sin embargo, no lo dice, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Estaba así en el huerto, pero ¿en qué parte? No se sabe. Lo que sí se sabe es que no estaba con su esposa. Por eso la Biblia también habla que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y eso también aplica con la mujer. Si la mujer o el hombre están solos, es más fácil que Satanás pueda entrar en sus vidas, pueda tentarlos. Muchas veces nosotros los varones, ¿verdad?, andamos solos en la calle y todo, y es más fácil observar, es más fácil escuchar, igual las mujeres. El mundo te presenta muchas cosas en las cuales tú puedes caer, ¿verdad? Por eso Dios en sabiduría dice, no es bueno que estés solo, ¿verdad? Si te puse una compañera, si te puse un compañero, los dos tienen que andar el uno al lado del otro. Pero tristemente hoy en día, ¿verdad?, no es muy diferente a lo que pasó en ese huerto. El hombre y la mujer, a pesar de que viven juntos, ¿verdad?, andan separados. Todo el día casi andan separados, por el trabajo, por lo que sea. Por eso también tenemos que orar, por eso también tenemos que leer la palabra de Dios, porque la verdad, hermanos, cada día somos tentados. Es mentira aquel que dice, no, sí somos tentados, solamente que algunos son más fuertes que otros, ¿verdad? En lo espiritual me refiero. Hermanos,
También, hermanos, el desorden del pecado, y aquí es algo que Dios también lo dice, el desorden del pecado hizo que el hombre sea quien asuma el liderazgo en el matrimonio y en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Pero no para maltratar, no para ensoberbecerse y creer, ¿verdad?, que él es superior a la mujer. No, no es en ninguna manera así. Solamente para poder él llevar a cabo, primero que nada, el mandato de Dios, ¿verdad? Y número uno, ¿verdad?, que él no fue engañado. Entonces por eso Dios dijo, bueno, pues si él no fue engañado, sí, obviamente pecó, pero él sea quien tome las decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo vemos en la Biblia, ¿verdad?, y ya sabemos, Dios creó primero al hombre. Desde ahí pienso yo que Dios tenía ese propósito con el varón, pero más sin embargo vemos que el hombre no lo quiere cumplir, no desea, no anhela, ¿verdad?, el mandato de Dios. Dios nos pone para resolver los problemas y termina siendo la mujer la que lo hace, y muchas veces, ¿verdad?, lo hace muy bien. Y por eso también, al ver que los hombres no queremos, ¿verdad?, tomar ese liderazgo que Dios nos pide como es debido, la mujer es la que tiene que actuar en muchos ámbitos de la vida, en la casa, en lo laboral, en la iglesia. Y a veces, hermanos, a veces, ¿verdad?, termina desviándose del buen camino, ¿verdad? Vemos muchas otras religiones o denominaciones en las cuales tienen pastora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. Y de repente esa congregación se empieza a desviar. ¿Por qué? Porque no es el mandato de Dios, no es lo que Dios estipuló. Y aunque suene muy bien y aunque la mujer quiera obrar, ¿verdad?, no es así como Dios lo quiere. Y si no es lo que Dios dijo, está mal. No es una cuestión porque aquí los que venimos somos varones, no, hermanos, la palabra lo sustenta, ¿verdad? Tenemos que orar por varones que quieran, ¿verdad?, también servir a Dios de una manera fiel. Hermanos, la mayoría somos infieles. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, hermanos, por eso, ¿verdad?, la mujer, todo eso le aumentaron los dolores. El marido ahora sería quien diría la última palabra, él tomaría el liderazgo, ¿verdad?, y ella tiene que aceptar, no tiene otra opción. Ahora, hermanos, también hay otro participante, ¿verdad?, que fue el primero, ¿verdad?, que Dios creó en la tierra, que fue al hombre, ¿verdad? Y aquí hay una gran responsabilidad para el varón. Primero que nada, hermanos, vamos a leer Génesis 3, 17 y 19. Me acompañan con la vista, por favor. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y ya lo decía nuestro pastor, ¿verdad? Tal vez suene algo chistoso, hermanos, tal vez suene algo que nos agrada, ¿verdad? Pero no quiere decir en ninguna manera que cuando tu esposa te diga una idea, está mal. Porque muchas veces nos vamos con esas ideas, ¿verdad?, para acomodarnos a lo que yo quiero. No, tú no digas nada, el que sabe soy yo. No. O sea, él ya sabía lo que no tenía que hacer. Dios ya le había dicho. Por eso es que le dice Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a la mía, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Adán ya le había dicho a Dios lo que no tenía que hacer y él lo hizo, a pesar de todo lo hizo, ¿verdad? Por eso dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, no solamente obedeció a la voz, no solamente la escuchó, sino que también lo hizo, lo llevó a cabo, ¿verdad? Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y dice aquí, hermanos, también una consecuencia, ¿verdad?, una paga. Maldita será la tierra por tu causa. Sabemos, hermanos, que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? No entró, ¿verdad?, por nadie más. No entró incluso por Satanás, no, entró por el hombre, ¿verdad? Satanás puso la tentación, pero el hombre fue quien pecó.
Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y hermanos, eso es algo que el día de hoy lo vemos y lo padecemos. Justamente, no injustamente. Muchas personas decimos, incluso los creyentes, pero por más que trabajo y todo. Aquí está, hermanos. Esta es la consecuencia del pecado. Por eso, hermanos, es muy cierto. Si tú obedeces a Dios, ¿verdad? Dios te bendice. Eso es muy cierto. Pero si tú vives y sigues, ¿verdad?, escuchando otras voces que no son las voces de Dios, ¿verdad?, y más allá de escucharlas, hermanos, porque es cierto, el mundo luego a veces es imposible, ¿verdad?, no escuchar todas las ideas, pero la cuestión es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo tal cual? ¿Lo que te dice el mundo o lo que te dijo? Porque ya te lo dijo Dios antes. Dios no te manda al mundo sin armas. Dios te dice, mira, esto es lo que te puede afectar. Para eso tienes que hacer todo esto. Dios te reviste con su armadura, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros decimos, no la necesito. ¿Por qué? Porque es más cómodo andar sin ella, ¿verdad? Por eso es que hay una consecuencia, hermanos. Nos sentimos muy fuertes en nuestra propia prudencia, pero no obviamente en la sabiduría del Señor. Si nosotros leemos este libro, hermanos, que es la verdad y que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios nos va a dar sabiduría para que a pesar de todas las ideas que el mundo nos arroja, para que a pesar que todo lo que nuestra carne desea, porque es muy cierto, tal vez ese fruto era algo muy hermoso, nunca lo describe. Las personas dicen que una manzana, el mundo lo dice así, nunca lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que sí era un fruto que se veía muy agradable a la vista, ¿verdad? Y yo creo que sí, el hombre lo deseaba, pero él quería retener el mandamiento de Dios. Mas sin embargo, bueno, pues cuando ya les dijeron un poco de lo que supuestamente iban ellos a tener, ¿verdad?, en cuestión de sabiduría y todo ello, ¿verdad?, cayeron. Ella fue engañada, él pecó por desobedecer. Por eso, hermanos, ¿verdad?, el hombre el día de hoy tiene aflicción hasta su muerte. Primero que nada, ¿verdad?, el hombre fue, en ese momento de pecado, él obtuvo un cuerpo corruptible. Y eso fue lo más triste para Dios y para el hombre. Porque el hombre no iba a morir, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? La palabra de Dios lo sustenta. Mas sin embargo, por ese pecado, ahora hay muerte. Por ese pecado, Dios tuvo también que mandar a su Hijo a morir a esa cruz, a cargar todos nuestros pecados. Imagínense, hermanos, cuánto nos ama Dios con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Él nos creó para nunca morir. Nos mandó a un lugar donde todo era perfecto, ¿verdad? Muchas veces dicen en Atlisco, ¿verdad?, el clima perfecto y todo así. Yo me imagino que ahí sí, obviamente, era el lugar perfecto, con el clima perfecto. La tierra, ¿verdad?, daba en abundancia. Los animales, pues no se comían a los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hombre lo había puesto sobre todo, sobre todas las especies. Pero en ese momento él perdió también ello. En ese momento, ¿verdad?, él fue expulsado y en ese momento el que tomó todo eso, ¿verdad?, que era enseñorearse y todo eso, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, todo ello habla de profecía, ¿verdad? Entonces, ahí el hombre tuvo aflicción hasta su muerte. Vemos hoy en día, hermanos, las finanzas, ¿verdad? La moneda, el peso cada día se devalúa más. Los que tienen automóvil, la gasolina, andamos sufriendo por ello, ¿verdad? Las finanzas en el hogar, para llevar la comida al hogar, el hombre tiene que pasar mucho tiempo para que obtenga un poco de recursos para llevarlo a la casa, ¿verdad? Por eso también lo dice, ¿verdad? Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿verdad? Dolor te va a producir, ¿verdad? Muchas veces estamos en el trabajo y no queremos ya, hermanos. Ya queremos regresar a la casa, estamos cansados. Muchas veces vamos incluso hasta enfermos al trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo te dicen, si tú faltas, te corro. Hoy en día es así. Si tú faltas, te descuento.
Y tú estás pensando en ese momento, pero es que si me descuentan es tanto dinero y yo ya tengo que pagar esto y esto y esto. Hermanos, esta es la consecuencia de nuestro pecado. No es más que otra cosa. Fuimos participantes en esa caída. Y muchas veces decimos, pero yo no existía. No, pero eres hombre, pero eres mujer. Y en ese momento, ¿verdad? El pecado entró, dice ahí, para toda la tierra. Toda la tierra fue maldita. Por eso ahora no produce como antes, ¿verdad? Por eso el hombre ahora con sudor, dice también, ¿verdad? Que llevará al fin y al cabo los alimentos y que trabajará demasiado. ¿Verdad? Y lo vemos, no es algo que hoy en día digas, no, yo no trabajo mucho. ¿Verdad? Hay personas que por gracia de Dios y por también bendiciones de Dios, por su obediencia a Dios, ¿verdad? Pues son ricamente bendecidas en abundancia, pero son muy pocos, ¿verdad? Somos más los que pasamos aflicción al momento de trabajar en cuestión del varón, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Otra cosa que también lo digo, y no es malo también que la mujer trabaje, pero más sin embargo el principal es el varón. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero bueno, hay circunstancias a veces adversas que hacen también que la mujer, ¿verdad?, lleve a cabo sus funciones fuera del hogar. Y no está mal. Pero más sin embargo, por eso el varón, la consecuencia es la aflicción hasta su muerte, ¿verdad? Y también el cuerpo corruptible. Ahora, hermanos, también otro participante más, ¿verdad?, en la tentación de la caída, la tierra, hermanos. Y diremos, bueno, ¿y la tierra, verdad, qué tiene que ver? Pues ella no hablaba y todo, pero más sin embargo todo tuvo que ver, ¿verdad? Aquí lo dice en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? Del varón, ¿verdad? Quien pecó. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por causa de un solo hombre, hermanos, ¿verdad?, que desobedeció a Dios. Dios lo que ha querido desde el inicio es obediencia. Mas sin embargo el hombre siempre nos desviamos en desobediencia, ¿verdad? Nos dicen orad sin cesar, no oramos. Lee tu Biblia, no la leemos. No ayunamos, ¿verdad? Y por eso a veces lo dice el pastor de una manera sutil, tal vez para, pues como algo gracioso, algo, ¿verdad? Que nos vemos algunos ya más chonchitos. Pero es la verdad. Muchas veces tenemos nuestro cuerpo también así por falta de comunión con Dios en el ayuno. Porque saciamos nuestro cuerpo hasta más no poder, nuestra carne. Por eso es que somos presa fácil cuando salimos allá afuera, ¿verdad? Y las ideas del mundo las aceptamos y vamos diciendo que todo está bien, aceptando, desobedeciendo a la voluntad de Dios y también, ¿verdad?, comiendo espinos y cardos. Dolores. Vemos en nuestra familia que se está despedazando, no quieren aceptar a Cristo. Nosotros mismos no aceptamos lo que Él nos dice. ¿Cómo queremos pues que las demás personas acepten? Difícilmente lo van a hacer, ¿verdad? Por eso, hermanos, ¿verdad?, tenemos el día de hoy dolor y aflicciones. ¿Por qué? Porque la tierra también ahora ya no produce como antes. ¿Por qué? Porque es una paga, porque es una consecuencia, ¿verdad?, de todo lo que el hombre desechó en ese momento, en ese día, ¿verdad? Tenía todo y a la vez lo perdió, ¿verdad? Era un cuerpo incorruptible, ¿verdad? No, sí tenía que trabajar cuidando el Edén y todo, sí, porque es muy cierto, tiene que trabajar el varón, pero no con aflicción. Porque yo me imagino, ¿verdad?, que en ese huerto tú aventabas una semilla y el árbol en ese momento casi nacía frondoso y la fruta tenía más nutrientes, ¿verdad? Y yo me imagino algo hermoso conforme a lo que dice la Biblia. Pero el día de hoy, hermanos, ¿verdad?, vemos que tienen que echarle tantos fertilizantes que la tierra ya no da. Incluso se ve agrietada y todo, ya no acepta, ¿verdad? Y entonces el hombre ya no sabe qué hacer, porque ya no tiene de dónde proveer, todo se encarece
y todo nos lleva a una aflicción. Pero hermanos, todo ello, ¿verdad?, es solamente esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para que Él nos arrebate, para que todo esto que vimos por causa del pecado, porque vivimos en una tierra donde abunda el pecado, no abunda lo bueno, hermanos, abunda el pecado, y cada día es más y más y más, ¿verdad? Todo ello nos lleva, ¿verdad?, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando algún día, ¿verdad?, entre las nubes lo veamos y seamos arrebatados de este cuerpo corruptible, ya no tengamos aflicción, ya no tengamos frío, ¿verdad?, ya no tengamos dolor, ya no estemos pensando que viene el día de mañana, porque tal vez no me alcanza, por la enfermedad, por todas esas cosas, hermanos. Pero hermanos, con todo esto, lo que nos anima a nuestro Señor, ¿verdad?, es vivir en santidad. Con todo ello nos dice, mira, si tú me obedeces, hay beneficios, pero si tú eres desobediente, yo te advierto. Nuestro Señor siempre nos advierte. Por eso hace rato lo decía, Él no nos manda al mundo solos, ¿verdad? Incluso sabiendo nuestro Señor que no vamos a ir a lo bueno, ¿verdad?, Él mandó a su Espíritu Santo para que Él nos ayude también. Hermanos, muchas veces no queremos orar. En los alimentos vemos los alimentos y ya se nos está escurriendo la baba, pero no por orar, sino ya por saciar nuestra carne. Y así es en el pecado, ¿verdad? Se nos presenta la tentación y en vez de rechazarla, ¿verdad?, ya la deseamos. Antes incluso de verla, a veces ya la estamos deseando, ¿verdad?, por el pecado que entró en el mundo. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es Dios mismo, nos ayuda a combatirlo, ¿verdad? Ahora, hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios mediante su Espíritu Santo. Si Él hizo, primero que nada, hermano, nos creó. Si Él nos estaba dando un lugar perfecto en el cual viviéramos y por causa de nosotros fuimos expulsados, ¿verdad? Si Él también después de eso dijo, bueno, a pesar de todo ello, yo amo a mis hijos, ¿verdad?, a mi creación, los voy a salvar. ¿Cómo? Enviando a mi hijo, ¿verdad? Él hubiera dicho, pues los destruyo. Pero más sin embargo no, por amor, ¿verdad? Él dijo, bueno, lo sacrifico, todo ese pecado lo va a cargar mi hijo algún día, ¿verdad? Yo les voy a dar la esperanza a ellos de que algún día, si creen en mi hijo, van a ser arrebatados, ¿verdad?, en las nubes, y ya toda esta aflicción va a pasar, ¿verdad? Y todavía después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dijo, bueno, ¿a quién envío para que también los hombres, el mal no se acrecente tanto, hasta que de nuevo envíe a mi hijo, ¿verdad? Pues al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el hombre sea también redarguido, para que el hombre también se aparte del mal, ¿verdad?, para que haya una ayuda. Porque hermanos, nuestra lucha, ya lo dice la palabra de Dios, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Hermanos, contra aquel que nos enfrentamos, y aunque creamos que somos nosotros más fuertes, hermanos, nosotros somos fuertes en Cristo, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesucristo, confía en mí, yo he vencido al mundo. Pero hermanos, tenemos que ser obedientes a su palabra, ¿verdad?, y a la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, gloria a Dios porque algún día lo veremos entre las nubes del Señor Jesucristo. Y hermanos, espero que haya sido de edificación, ¿verdad?, toda esta palabra del Señor, ¿verdad? Gracias por todo ello, hermanos, gracias a Dios. Y hermanos, si podemos terminar en palabras de oración, mi hermano Alfredo, si me puede ayudar en palabra de oración. Permite, Señor, que podamos asimilarlo, podamos discernirlo y sobre todo que seamos fieles y obedientes a ti. Gracias porque enviaste a tu palabra, Señor, para predicar. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por mi hermano que nos dio esta enseñanza y que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo trabaja en